tal, amigos de Antena San Luis? Soy Jesús Aguilar y tengo el gusto de recibir el día de hoy al abogado Marco Barrera. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal, Jesús Aguilar? Encantadísimo de estar en San Luis Potosí y en este programa tan especial, un reconocimiento a tu trayectoria. Te agradezco mucho. A ver, Marco, tú tienes una trayectoria también espectacular en el ámbito de las leyes. Estudiaste aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero has estado en Cambridge, has estado en Austria, has sido docente, has recibido también la instrucción de grandísimos tótems del derecho, tienes una especialidad en fiscal, pero hoy te convocamos para conversar sobre este cambio que está sucediendo en la justicia de nuestro país. Muchos hemos sido muy críticos, críticos de lo que está pasando, porque creemos que esa no era la manera de mejorar la justicia. Prácticamente hacer un borrón y cuenta nueva pidiéndole a la gente que vote por los juzgadores, y es inminente, se viene una elección. Primero, ¿cuál es tu perspectiva de cómo estaba la justicia y qué tendríamos que haber hecho en función de mejorarla y no precisamente una elección como la que se está planteando? Bueno, en verdad gracias por esa pregunta, porque eso va a definir mucho el curso de las siguientes respuestas. Yo también soy muy crítico, ¿ok? Incluso trabajé en el Poder Judicial Federal, le reconozco, pues obviamente a sus miembros, a su legado, a su historia, y no me cabe duda que dentro del país era el funcionario por excelencia más dedicado, más entregado, corporativamente incluso, si midiésemos como productividad, pues eran máquinas realmente de producir. Yo no juzgaría tanto en lo personal, sino el sistema. El sistema que ellos tenían, creo que hasta, no me voy a equivocar, nadie ha dicho que no requerían una reforma. Yo en la verdad es que sí soy muy severo en eso. El sistema ya no tenía remedio. Ese sistema era, la base del Poder Judicial de la Federación es el amparo. El amparo ya no funcionaba en muchos sectores vitales para el país. Vamos a pensar en temas de desapariciones, de desaparecidos. ¿Para qué servía el amparo? Nada más era para decirle al Ministerio Público, a las fiscalías: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás buscando? La verdad es que era una simulación, porque las fiscalías jamás resolvieron las desapariciones. Quienes han resuelto las desapariciones han sido los colectivos, las madres, pero no el amparo, no el Estado. Cuando en temas migratorios, pues una vez el amparo funcionaba, pues para que los migrantes no fueran detenidos arbitrariamente, se les daba un trato idéntico al de un mexicano. El tratamiento era penal, privaciones ilegales de libertad cuando se apartaban de los estándares de la normatividad. Pero desde que entró el anterior gobierno en 2018, que le empezaron a hacer el trabajo sucio al gobierno de Trump, al Trump 45, desde entonces el amparo ya no funcionaba para los migrantes. Se volvió administrativo. ¿Y qué pasó? Pues que había muchas repatriaciones, incluso de menores, sí. Caravanas enteras de menores. San Luis Potosí es un tránsito especial y es invisible a la sociedad potosina, pero bueno, pues es una situación que está lastimando y erosionando al país. En muchos temas el amparo no funcionaba, incluso en materia fiscal se empezó desde que, sobre todo también desde el sexenio del presidente López Obrador, ya era muy difícil que se ganaran amparos contra el SAT. Pero yo no hablo de amparos de evasores fiscales, no, sino que ya había un terrorismo fiscal tan fuerte que literalmente el gobierno estaba haciendo uso del derecho fiscal del enemigo. En materia penal fue otro tema igualmente, donde pues ya el amparo estaba funcionando a medias, pero lo malo es que también funcionaba pues para personas que a la vista de la sociedad no tenían por qué estar libres, porque era tan evidente, no se puede tapar el sol con un dedo. Paradójicamente eso afectó a defensas legítimas, por ejemplo, de periodistas, de activistas, de empresas, de gente que legítimamente no tenía por qué ser perseguida penalmente. Al punto tal, Jesús, que
México hoy, pero ya desde hace varios lustros, es tan caro el servicio de justicia, pero tan caro en México, que ya no es redituable. Y estamos en el lugar 118 del mundo ¿cómo se llama? En Rule of Law. Rule of Law es en Estado de Derecho. Okay. En Estado de Derecho. Decir 118, hay que entender que el número 1 es Dinamarca, el número 2 es Finlandia, Suecia, Noruega, los 4 primeros lugares, Alemania el 5º lugar, y México solo le gana a 4 países latinoamericanos y africanos. A los latinoamericanos que le gana es a Bolivia, a Haití, a Venezuela y creo que Guatemala el otro, sin temor a equivocar. Entonces, siendo realistas, pues no funciona, no está funcionando el amparo, se requiere un cambio. Tu pregunta en la parte final, ¿era el cambio que se requería? Bueno, esto es muy delicado responderlo. Yo quiero partir de algo. Cualquier persona tiene derecho a opinar cuál es el mejor sistema. Tú como periodista, cualquier persona del auditorio, los especialistas, las víctimas, etcétera, etcétera. Nada más que el modelo que tenemos en México es que quien decide políticamente los cambios en la Constitución, pues es el poder constituyente, es el Estado. ¿A través de qué? Pues de elecciones. Nosotros hay que entender que cuando la 4T nos dice, oye, ganamos la elección, esa del 1 de julio con Claudia Sheinbaum, ganamos el 2/3 partes, cuando menos, de la Cámara de Diputados, del Senado, la mayoría de las legislaturas de los estados, pues tenemos que entender que yo puedo opinar diferente, tú puedes opinar diferente, cualquiera, pero pues quien tiene el derecho es ellos. Como en su momento, en 94, lo decidieron otros constituyentes. Y hasta ahí yo no tenía tema. Hasta ahí yo digo, pues está bien. O sea, si Marco quiere otro modelo, pues Marco que haga su partido político, que Marco haga su base electoral, que gane unas elecciones y que entonces sí haga de esa causa una realidad constitucional. Y no me meto en esos temas. Pero como yo no tengo eso, pues no tengo el derecho. Puedo opinar, puedo pensar, pero sí es un derecho de la 4T. Sin embargo, empiezan las incomodidades a partir de la detención del Mayo Zambada. La sociedad, pues yo creo que de buena fe, por eso hubo tanta participación ciudadana, por eso a la 4T tiene tanto éxito electoral, pues está bien, se le da un voto de confianza. Pero ¿qué pasa cuando inmediatamente después de esa aparente victoria en las urnas empiezan a surgir cuestiones de legitimidad tan importantes como es el famoso concepto de narcoestado, que Trump nos plantea, que la detención del Mayo Zambada nos ilumina, y que empiezan a surgir figuras como el gobernador de Sinaloa, gobernadores en lo ancho y largo de los estados, y que nos empiecen a cuestionar si realmente ganaron las elecciones legítimamente. Después vemos en la discusión de la reforma constitucional en el Senado, cuando Yunes, abiertamente pues una persona cuestionable en lo ético, enemistada con la 4T en el sexenio del presidente López Obrador, y al final con corrupción lo cooptan para que dé ese voto decisivo, junto con Barreda de Campeche, de Movimiento Ciudadano, pues entonces ya vemos que no hay una legitimación, y entonces, pues bueno, yo entiendo que ahora el costo político lo tiene que tomar la 4T. Ellos han dicho, a pesar de que no funcionaba el sistema, ahora va a ser por votación directa, como quién elige a los legisladores, como quién elige a los alcaldes, a los titulares de los ejecutivos locales y a la presidencia de la República. Bueno, ahí sí dan ganas entonces ya de opinar, porque en realidad no creo yo, primero que nada, que tenga un sustento científico el creer que va a ser un éxito esa metodología en México, pues porque no la ha tenido tampoco con los legisladores, tampoco la ha tenido con los ejecutivos. Nosotros sabemos que en las elecciones, pues no son una garantía de buen gobierno.
Para que quede muy claro, yo podría o cualquier persona podría asegurar que los jueces, magistradas o ministros que van a ser electos van a funcionar o no, ya por el solo hecho de que van a ir a las urnas, nadie lo puede asegurar. No hay modo de que alguien pueda decir que van a tener éxito. Pero a la inversa, nadie puede asegurar que van a fracasar. Científicamente hay probabilidades, pero no es una verdad. Nosotros no sabemos. ¿Cómo vamos nosotros a saber si, como ha pasado en la historia de México, que tal o cual institución que nació ilegítima el día de mañana sí va a funcionar? Mire, por ejemplo, mucha gente o no sabe o se le ha olvidado, pero el juicio de amparo mismo nació ilegítimamente en México. El juicio de amparo a nivel nacional surge en la Constitución de 1857. Era un congreso federalista y ese congreso quería que el amparo fuera de los estados, que cada estado tuviera sus tribunales de amparo. Al final del día, aunque la Asamblea aprobó, la Asamblea Nacional, que fuera de los estados, porque era un congreso federalista, al final del día, un solo legislador, León Guzmán, en la Comisión de Estilo y Redacción, lo cambió y dijo, no, va a ser federal, contrario a lo que había dicho la mayoría. Sí. ¿Y qué pasó? Que el amparo es un éxito, o lo fue, hasta cierta parte de la historia del país. Entonces, per se, no hay una forma de decir o desacreditar de antemano que el hecho que tales personas, por el hecho de que van a llegar de esa forma, automáticamente va a ser un fracaso. Y creo que es muy arrogante empezar a jugar al intelectual, a decir, no, pues es que sí, que bla, 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 porque la realidad siempre nos ha mostrado que hasta que no están en el desempeño, no los vamos a poder evaluar. De acuerdo. ¿Cómo levantar alertas rojas para la ciudadanía a la hora de tomar la decisión? Primero, de salir a votar, que es un problema muy grave, endémico hoy en esta elección. La gente ni está involucrada, ni le importa y seguramente no piensa sacrificar no solamente una hora, a lo que estamos más o menos acostumbrados a las elecciones normales de posiciones políticas, sino ahora probablemente 2 o 3 horas, porque va a ser algo mucho más largo, porque es concurrente la elección federal con la elección local. ¿Cómo distinguir adecuadamente entre, yo lo he determinado en 3 raseros, no sé qué opinas tú, Marco, pero uno es la canasta de los oportunistas, ¿no? Todos los que de alguna manera pues, ven viaje y se quieren subir. Otros, los que son parte estrictamente de la 4T, ¿no? Los que son los abogados identificados con el régimen y que entonces son a los que quieran impulsar, como ha sucedido ya, no estoy inventando, pues con Lenia Batres y otros personajes dentro de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en la tercera canasta yo pongo a los de el crimen organizado, a los de los poderes fácticos, porque obviamente van a querer influir en la votación poniendo a personas afines. Ya hay candidatos a jueces federales que son abogados, defensores de narcotraficantes. Entonces, qué difícil, ¿no? Un momento para este país. Bueno, esa pregunta es muy inteligente también porque hay que entender que esta va a ser una elección atípica y conste que no soy experto en derecho electoral, pero pues, es una cuestión que todos debemos de saber. Es la primera vez que se hace una elección de este tipo y quizás lo más parecido que ha habido en la historia reciente constitucional de elecciones más o menos del tipo sería la consulta pública que hubo a mitad del sexenio anterior cuando preguntaron al electorado si estaban de acuerdo o no que se juzgara expresidentes penalmente. Y la otra es la revocación de mandato. En esas 2 ocasiones la participación ciudadana osciló entre el 4 y el 7%. Vamos a pensar que ahorita ese va a ser más o menos el porcentaje de participación ciudadana. Y bueno, ¿yo cómo voy a culpar a la sociedad si no funcionó la revocación de mandato? Si no funcionó lo de llevar a juicio a los expresidentes, a juzgarlos criminalmente. ¿Cómo va a ser posible decirles, oigan, vayan a que voten a tal o cual? La verdad es que en términos de
de resultado electoral, basta con que vaya una persona por candidato y ya eso define la elección. Pero la elección va a ser ilegítima si no se alcanza cuando menos la mitad más uno del padrón electoral. Un problema de legitimación que al final pues va a ser importante o no, bueno, van a llegar los nuevos jueces. Yo no enfocaría la energía de llamarle a la sociedad a que vaya a votar. Hay unas cosas que me gustan mucho del nuevo sistema, unas cosas que obviamente no me gustan nada, ya las dijiste, esa dimensión triple pues es parte de lo que no me gusta. Pero hay unas cuestiones que sí. No hay que olvidar que la democracia es algo que le faltaba mucho al Poder Judicial Federal. Antes de esto no había nada de democracia en el Poder Judicial Federal. En cambio ahora, yo me enfocaría más que en nombrarlos, en quiénes van a llegar. Pues la verdad yo no tengo una respuesta cuál sea el perfil idóneo, pero en cambio, cuando ya estén en funciones, yo los voy a poder evaluar. Y el sistema nuevo es democrático y quiere decir que los podemos sancionar, los podemos quitar. Para mí esa es la verdadera democracia, no el elegir a alguien, porque esa es la trampa iberoamericana. En Latinoamérica creen que la democracia es ir a elegir a alguien. Ay, no, pues mira, pero pues es el problema, que te prometen, tú realmente ni sabes ni cómo piensan o realmente no sabes ni qué van a hacer una vez que estén frente a los problemas. Y esa es la gran trampa que ha entretenido a la sociedad desde que tenemos este tipo de elecciones, que es, vamos a decir que un poco desde las de Cuauhtémoc Cárdenas en 88. Con ese entretenimiento nos han hecho creer que esa es la democracia. No, la democracia es todos los días. La democracia es todos los días yo voy a vigilar a tal o cual juez, a tal o cual ministra, a tal o cual magistrado de disciplina. Oye, no funcionas, pues voy a ir a los medios de comunicación, voy a hacerte activismo, voy a hacerte lo que le hacen ahorita a Cuauhtémoc Blanco. Voy a ir y voy a hacer movilización y entonces voy a exigir que te vayas. Eso es para mí la verdadera participación que deberíamos enfocarnos, siendo realistas. ¿Cómo más vamos a llamar al electorado que crean en esto que nació tan sucio, que nació en el odio? Igual que ahorita le está pasando a Trump, que están cayendo ahorita las bolsas, porque él viene de un odio. Él sembró en el electorado el odio, de decir, miren cómo me persiguieron los demócratas, miren cómo el mundo nos ha estado robando a los americanos, es hora de cobrarnos. Pues lo mismo hizo la 4T. La 4T cuando hizo la reforma fue basada en el odio. Dijo que todo el Poder Judicial estaba marchito. Sí, era un ajuste de cuentas político. No, total. Pero lo mismo hizo Hitler, sí, y así claro. Les fue, ¿eh? Y ahorita aguas porque está en riesgo la hegemonía económica de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo decirle al electorado, oye, no, pues tal o cual perfil? Pues sería muy ingenuo que yo dijera, este es el perfil idóneo. Yo tendré mi opinión, pero hay muchos pensadores en el mundo, en la historia del mundo, sobre todo filósofos, que dan muchas opiniones. Yo te puedo decir que no se necesita ser gran experto en leyes. Tú vas a Oaxaca ahorita y se sigue un sistema donde quien juzga es todo el pueblo. Y ha funcionado por siglos, tanto tiempo, y es tan rápido que nadie se va a poner a reformarlo. Es más, si llegaran los partidos políticos y quererles reformar sus usos y costumbres, ellos ni les van a hacer caso, porque sí les funciona de la otra forma. Fíjate, hoy tenemos en México un nuevo sistema de justicia penal desde el 2016. Pero no es el anglosajón, porque la esencia del anglosajón es quien juzga. Y quien juzga no es un juez. Son personas. Sí, claro. Son 12 personas. El famoso jurado. El jurado. Claro. Y perdóname, los que hemos estado en ese tipo de foros, yo he estado en Nueva York, en Londres y en Houston, aclaro, no litigando ni nada, pero es como parte de mi background, yo tengo que ir a sus juzgados a ver. Créeme, son una joya. Son una joya y es más difícil que se equivoquen ellos a un erudito de leyes. Para mí un juez debería solamente controlar el proceso, descartar qué pruebas son,
retener las partes, equilibrar la contradicción que existe entre los litigantes, pero jamás juzgar, ni en civil ni en penal, como en el derecho anglosajón. Y ellos tienen siglos con esto, y es más efectivo. ¿Que es falible? Claro que es falible, pero nosotros, por eso luego a veces vemos jueces de buena fe que en serio están en su escritorio toda su vida sin contacto con el realismo, que luego liberan a X delincuente. Pues sí, porque el abogado de la defensa hace su trabajo y le dice, mire, es que aquí falló, y pues en las facultades nos enseñan así a pie juntillas de que, no, pues es que esto es sagrado, y si se evitó eso del procedimiento, un jurado no piensa así. Para un jurado van a haber cosas de otro entrenamiento. Entonces, yo por eso no creo que ahorita, a ver qué perfil es, a ver cuál puede ser, pues no. La verdad es que hasta que alguien no llega al poder, hasta que alguien no ejerce el poder, no podemos saber si funciona o no. Entonces lo evaluamos y entonces, gracias al nuevo sistema democrático, lo podemos quitar. De acuerdo. Ya para finalizar, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo, que es muy, muy interesante. Yo estoy convencido, si es mi opinión, que más allá de las reformas que sí se requerían dentro del Poder Judicial, el asunto para que se pueda ejecutar una mejor justicia en este país, más expedita, en mejores condiciones, pasa por las fiscalías. Es decir, la mayor parte de los temas que nosotros vemos se caen cuando no existen condiciones. No, pues está mal integrada la averiguación. Hay problemas procedimentales. Le acaba de estallar, digamos que el regalo sorpresa a la presidenta con Teuchitlán en Jalisco, ¿no? Sí, sí. Pues dicen, a ver, pues la Fiscalía de Jalisco no hizo lo que tenía que hacer, y sí le informaron a la Sedena, pero la Sedena no le informó adecuadamente a la Fiscalía General de la República, y cuáles son las competencias, y todas estas cosas que están alrededor. Y lo cierto es que hay ahí ropa de quién sabe cuántos cientos de personas desaparecidas, muertas, torturadas, secuestradas, movilizadas de una manera inadecuada, en un país hiperviolento contra lo que no hace nadie, nada, al menos suficiente. ¿Qué ves en las fiscalías también que no estamos trabajando de una manera adecuada? Porque yo creo que pensar que ahora con la elección, independientemente de que cada juez haga o no su trabajo, a cada juzgador en todo el país y en el estado, pues si en las fiscalías reformadas con una nueva condición, no creo que pase gran cosa de cualquier manera, Marco. Mira, lo has tocado con una aguja. Aquí la verdad es de que tenemos, para responder eso, yo diría que lamentablemente, no sé el futuro, espero equivocarme, pero no hay que olvidar que México es un país sin memoria. Lo que significa básicamente es que no conocemos nuestra historia. En realidad somos el país del gatopardismo, porque todo cambia para que todo permanezca igual. Esta reforma que ahora hacen en materia judicial, pues no toca todas las estructuras que realmente se deben de tocar. El Poder Judicial es una de ellas, el poder del amparo. Pero las fiscalías, las universidades, la sociedad en su exceso de libertades y en su exceso de falta de respeto entre particulares, las múltiples violencias no solamente a derechos humanos, sino a derechos económicos y tantas cosas, eso no se ha tocado. Aquí es evidente que nuevamente va a ser, en mi opinión, solamente un entretenimiento más de este sexenio, todo lo que venga ahorita con la reforma judicial, mientras no se hagan esos cambios que tú bien puntualizas. En otros países, el sistema de justicia solo se puede ver holísticamente. Holísticamente significa que no solamente debes ver a los jueces, sino pues también, obviamente, las policías, los fiscales y, sobre todo, universidades y abogados. Los abogados en México, con una cédula, pues llegas y ya dices que ya eres un defensor o etcétera. Y no estamos regulados, no estamos colegiados, no se nos exigen estándares. Hemos bajado el nivel de educación, así como
en Estado de Derecho hemos bajado, pues como bien sabes, ya ni siquiera hacemos la prueba PISA, somos el último lugar de educación en la OSD. Y pues perdón, es holístico. Mientras no se toquen todos esos aspectos, incluso que reformaran las fiscalías. ¿Con qué se va a nutrir la fiscalía? Poco por decreto ya van a haber servicios adecuados. ¿A poco ya por decreto ya van a estar bien remunerados o con inteligencia para enfrentar los desafíos que hay? Pues no, sigue siendo el tercer mundo. Hay que ser muy claros en eso. Y aquí nos van a seguir entreteniendo. El sexenio anterior nos entretuvieron con la mañanera. El previo, que con el Sistema Nacional Anticorrupción, que con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, son elefantes blancos. No han solucionado nada. Y este nuevo, tal vez no, tampoco, porque yo, como lo veo, es muy precario lo que están haciendo. Honestamente. Pues yo te agradezco mucho lamento mucho que tengamos este análisis, ¿no? Pero te agradezco mucho que lo podamos compartir y que la gente lo pueda recibir. Claro que Gracias por platicar con nosotros. No, a ti. El abogado Marco Arreguín. Hasta luego. Gracias. A ustedes.